Bienvenidos a una emisión más de Minuto de Cambio. El día de hoy me acompaña Sandy Aguilar. Hola Sandy. Hola Marcos, déjenme platicarles que hoy tenemos una invitada especial, Zaretti Cardós Pacheco, que es una ingeniera en geofísica y tiene una amplia experiencia en meteorología. Bienvenida al programa, Zaretti. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Soy ingeniera física, soy egresada de la UADY y pues me he desempeñado como meteoróloga en la Conagua. También he participado en algunos proyectos sobre educación ambiental y todo lo que tenga que ver con esta índole, ¿no? Yo quisiera preguntarte la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué se está calentando tanto el planeta? Bueno, gracias por esa pregunta. Bueno, ya se sabe que el calentamiento global se debe, pues básicamente al efecto invernadero. Y el efecto invernadero es consecuencia de tanta emisión del dióxido de carbono y otros gases que se están emitiendo pues, a la atmósfera. Entonces la atmósfera, como les comentaba, para que nosotros podamos vivir, existía este efecto invernadero que básicamente es atrapar el calor. Pero al nosotros como humanos y sociedad, empresas, industrias, etcétera, hemos estado emitiendo pues partículas, grandes cantidades de partículas, pues esto ha sobrepoblado en la atmósfera el dióxido de carbono, el metano, entre otros que ahorita no recuerdo bien, que son gases muy peligrosos que absorben demasiado calor. Entonces básicamente cuando el sol radia hacia la Tierra para calentarnos, este calor ya no sale completamente y se queda atrapado, incrementando las temperaturas en la troposfera y en casi toda la atmósfera. Ok, y por ejemplo, ¿realmente esos gases a qué se deben a tanta producción industrial? Sí, se debe a no solo la producción industrial, aunque son los número uno, también se debe a la quema de los gases fósiles, que es básicamente petróleo. Sí, y pues también el combustible, los autos y el transporte, básicamente. Entonces, como todo emite dióxido de carbono, también las industrias. Una industria que es muy importante es la ganadera. Ellos igual emiten bastante emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Entonces el consumo también de carnes ayuda a que se vaya calentando la atmósfera y el planeta, ¿no? Entonces, básicamente este es el problema. Nuestra propia existencia está generando este desbalance en la atmósfera y está teniendo repercusiones ya en el clima. Claro. Entonces, evidentemente estamos en problemas. Exactamente. Y es bueno que en programas como estos de divulgación se difunda que la problemática es real y hay que tomar acción y ser parte del cambio, ¿no? Claro, y por ejemplo, este cambio climático, ¿de alguna forma nosotros lo podríamos frenar? Sí, nosotros como individuos podemos hacer tomar acciones en cuanto a nuestro consumo, tratar de reducir las emisiones de gases. Por decir, si tienes un auto, tratar de no usarlo todos los días, o que sea un auto compartido, por decir, pasar por un amigo, un compañero, y tratar de minimizar el uso del transporte, ¿no? Si también pueden, en el consumo de la ropa, también la ropa lo que hace es consumir bastante agua, y el agua la estamos contaminando, y también el agua es un recurso que al contaminarla, pues básicamente estamos escaseándola, ¿no? Sí. Entonces, ese es otro aspecto. Y es que ya existen lugares donde hay escasez de agua. Exacto, ¿no? Tal vez evitar el uso igual de... Ay, perdón, Marcos. No. Evitar el uso de energía eléctrica igual, ¿no? Sé también, que la industria eléctrica claro, consume demasiado. Claro, agua. O sea, trata de reducir nuestro consumo, ser más cuidadosos en casa, o tratar los dispositivos que usamos que sean lo más sustentables posibles. También el hecho de, te comentaba, consumir carne. Hay que tratar de reducir nuestro consumo de carne. El estado de Yucatán es un estado que consume demasiado puerco, demasiada res. Entonces, quizás... El famoso lunes de frijol con puerco, ¿no? Exacto, o sea, toda la Domingo semana... de cochinita. Domingo de cochinita. Toda la semana estamos comiendo carne. Entonces, no es dejar de comer carne completamente, pero quizás si antes comía 5 días a la semana, pues ahora 2, la tradicional cochinita y el frijol con puerco, y el resto de la semana pues consumir más vegetales y otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces, así como nosotros podemos ayudar
a frenar el cambio climático, nosotros también somos el responsable de que todo esto esté pasando, o sea, somos los responsables. Sí, así como somos los que están siendo responsables, pues somos los que tenemos que frenarlo, ¿no? Hay una discusión científica, bueno, había una discusión científica hasta hace unas décadas donde se decía o se creía que el cambio climático no era un cambio climático como tal, era una variación climática. La diferencia radica en que en todos los registros que se han tenido de los datos meteorológicos y climáticos, y se han analizado demasiadas cosas, se ha mostrado que sí hay periodos muy cálidos o donde se calienta mucho la atmósfera y el planeta, y hay periodos helados como la era del hielo, por ejemplo, donde se congeló la mitad del planeta. Entonces todo esto era como que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será esto parte de esta variación? ¿Es como un punto en la temperatura y luego va a descender? O sea, ¿qué está pasando, no? Entonces esto más o menos empezó la cuestión en los años 60, 70. Ya a partir de los 80 se determina que no, es una tendencia que ha venido dándose a partir de la época industrial. Claro. Entonces, ¿cuál es el significado? Que la industria es el que está cambiando la atmósfera o los patrones del clima en la atmósfera. Entonces ya se determinó que sí es algo que los humanos y la industria están propiciando. Pero también ahí pasa un poco que nosotros nos volvemos consumistas, ¿no? Empezamos a consumir en exceso y sí, lo que nos ofertan las industrias es producción masiva, ¿no? Claro, o sea, la industria se genera para la comodidad y para el avance tecnológico al fin de cuentas, lo cual no es malo. Lo malo es cuando no lo hacemos con precaución y no con conciencia. Exacto, no tenemos la conciencia de las consecuencias que van a pasar. Quizás al inicio del siglo, como 1900, cuando empieza todo esto, pues no pasa nada, estamos yendo hacia adelante, estamos revolucionando y todo está muy bonito, viene la época de la tecnología, los dispositivos, el plástico, el petróleo, y bueno, eso es cómodo para nosotros, ¿verdad? Entonces, la comodidad, al final de cuentas, sí, es lo que nos hizo caer hasta este punto. Pero tiene solución. Por ejemplo, igual en la época de los 80 pasa lo de la capa de ozono. ¿Recuerdan lo de la capa de ozono? Sí. Que había un hoyo en la capa de ozono debido a los refrigerantes, al aire acondicionado. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ahorita se está mencionando, ya se cerró un poco la capa. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Que se empieza a reducir, se cambian los refrigerantes, los materiales usados en los aires acondicionados, y la tecnología se cambia para que sea más sustentable y no afecte. Pero esto ¿por qué pasa? Porque se regula. Ya se regulan los refrigerantes para que no haya tanta emisión hacia la atmósfera y el ozono no se degrade. Entonces esa es la respuesta, ¿no? Que nosotros generemos planes para reducir tanto emisiones de gases que generen efecto invernadero para no producir este calentamiento o frenarlo. ¿Qué es lo primordial? Realmente nosotros lo que necesitamos es frenar el cambio climático, ¿no? O le estamos dejando una carga enorme a las siguientes generaciones. Exacto, sí. Y lo crítico de la situación es que todo esto venía sonando en los 90. A principios del 2000 ya se pone en la comunidad científica, ya es como que más sonado y saben que sí vamos a tomar acción y vamos a divulgar y vamos a hacer esto, pero pues a las empresas, a la industria no le conviene. Claro. Exactamente. La economía está... El valor monetario, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, bueno, llegamos ya hasta el 2015 y es cuando se decide, ¿saben qué? Vamos a hacer reglas y normas para que se reduzcan las emisiones de carbono, porque esto es crítico. O sea, en unos 40, 50 años esto ya va a ser una problemática, una crisis, no una problemática, una crisis mundial que va a afectar a la vida, no solo de nosotros seres vivos, sino también al planeta. Vamos a contaminar el agua, estamos ya reduciendo los icebergs, que son la principal fuente del agua dulce 30 en el planeta. años, ¿no? Habían comentado ahorita que sí, ahorita nos quedan años. 30 años, porque el límite o la proyección está hecha a 2050. Entonces ya estamos en 2020 y... Estamos casi a la mitad. Exacto. Está tic-tac. El relojito de arena ya está en su mínimo. ¿Y qué podemos hacer para, yo digo, en 30 años, qué es lo que realmente se puede hacer desde la perspectiva de uno mismo
para frenar este cambio climático. Como te comentaba, era la conciencia, tener conciencia de nuestros hábitos principalmente, y no solo eso, yo creo que ya hay que involucrarnos más, como te platicaba anteriormente, en las normas y en la reglamentación. Nosotros como sociedad, ver que todas las empresas y la industria de verdad cumplan con lo establecido. Sí, exacto, alzar la voz. Eso creo que es la principal acción que se puede tomar, no solo como individuos, sino como también como sociedad. Entonces, por ahí va el camino, ya unirnos y estar enterados de qué hace el gobierno y las empresas con respecto a este tema ambiental. Que es un tema muy importante porque a diferencia de otros países, aquí en México es lo que nos falta, ¿no? Más regulación en cuestiones empresariales, ¿no? Hay muchas empresas que contaminan agua, que contaminan aire. Cuando vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, es otra la situación, están más controladas, ¿no? Claro, allí sí tienen muy buen control en cuanto a este aspecto, pero otro detalle es que su presidente se salió de la sociedad que tienen contra el cambio climático, porque él no cree en el cambio climático. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que si él se sale, pues está mostrando la postura de que no creo en esto, entonces me vale y voy a seguir haciendo lo que me genere el dinero y no voy a establecerme o acatarme a estas normas, ¿no? Entonces, al hacer esto, pues es una potencia, una gran potencia exacto, que está emitiendo grandes cantidades de gases invernaderos a la atmósfera. Entonces, ese es el grave problema de la ignorancia. Sí. Bueno, y ahora centrándonos ahora en nuestro estado, ¿cómo está el clima? ¿Cómo vamos? O sea, ¿cómo está afectando todo esto? Es la repercusión, ¿no? Bueno, hasta el momento, te digo, yo no estoy muy bien enterada si hay muchos estudios en cuanto al estado de Yucatán. El último del que he estado leyendo o en el que nos estamos basando es el Atlas de escenarios de cambio climático que estaba hecho hacia el 2020, donde mostraba que iba a haber una tendencia al incremento de temperaturas. Entonces, al incrementarse la temperatura, también podría haber una tendencia al cambio de los patrones de lluvias. Entonces, estas dos cosas, sabemos que el estado se regula, por ejemplo, de la siembra y la tumba y la quema, y bueno, cuando empieza a cambiar los patrones de lluvia, quizás se adelanten o se atrasen, ¿no? En el estado se ha visto que se han estado atrasando, entonces eso que produce que haya más déficit de precipitación, y el no haber precipitación, si se generan incendios, ¿qué lo va a frenar, no? Entonces, ese es un aspecto. Otro, la agricultura se basa en estos patrones de lluvia. Así es. Entonces, si no se está dando como normalmente sabíamos que se daba, pues ¿a quién va a afectar? A los agricultores, a la base de nuestra economía y alimentación, ¿no? No, y al fin y al cabo, a los que nos vienen afectando también son a los usuarios, ¿no? Que exacto, nosotros consumimos, al haber escasez, se incrementan los precios también de la producción, ¿no? Sí, entonces es como un efecto dominó, y no solo eso, ya ahora vamos a hablar sobre el confort, ¿no? Cuando hablamos de temperaturas, hablamos del confort. Ya las ciudades, ya hay varias ciudades que están creciendo en el estado de Yucatán. La principal pues es la ciudad de Mérida, la metrópoli. También está Valladolid, que está creciendo. Entonces, en estos puntos se ha observado que se están volviendo islas de calor, básicamente la temperatura, porque estamos siendo tipo una plancha de concreto, las temperaturas en la ciudad están incrementándose, y a lo mejor no rompen récords de temperatura, pero sí hay más periodos o más días cálidos, y eso es lo grave de la situación o del cambio climático, que lo que habla es que quizás al cambiar tanto patrones de lluvia como de temperatura, lo que sucedería es se incrementan las olas de calor o los fenómenos se vuelven más extremos. Entonces ahí ya es una problemática no solo a la infraestructura, sino también a la sociedad, claro, y a la por vida. comunidad climatizamos a la casa, auto con clima, claro, por simple mucho calor. O sea, y es lo que decíamos, o sea, tratamos de, es un ciclo, ¿no? O sea, porque está pasando esto, nosotros vamos a tratar de mantener nuestro confort, y al mantener nuestro confort estamos emitiendo pues más gases o haciendo más cosas que retroalimentan el cambio climático, por así decirlo. A escala local o estatal, hasta el momento no se ha habido un gran cambio, pero sí se prevería que estos cambios se empiecen a ver dentro de 10 años.
¿Plantar árboles sería una opción? Sí, definitivamente plantar árboles es una opción. Mejorar el diseño urbano de las ciudades, yo creo que es otra cosa que se podría dar como argumento al gobierno. Un programa, exacto. Quizás el diseño de las casas. Ahora vemos que las casas están diseñadas para no tener patio, entonces si no tienes patio, ¿dónde pones un árbol? Claro. Entonces, menos árboles y la casa se calienta. Una casa con árboles a otra sin árboles, hay mucha diferencia en el confort de su entorno. Entonces ahí ya podemos hablar de que esas son las pequeñas actividades o acciones que podríamos estar tratando de hacer o conseguir para disminuir el cambio climático, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si no tenemos la posibilidad de tener un patio en nuestra casa para sembrar nuestro árbol, pues alzar la voz, ¿no? De que se tiene que cambiar también en estas cuestiones de fraccionamientos y todo. Sí, exacto. Si nosotros no tenemos la posibilidad de modificar nuestros hábitos, tratar de que las futuras generaciones cambien el chip, ¿no? O sea, sean diferentes a lo que nosotros somos, que sean más conscientes, porque al final de cuentas ellos van a estar viviendo la crisis del cambio climático. Sí. ¿Y no crees a esto el gobierno le debería dar más importancia? Sí, definitivamente yo creo que es un tema primordial en el gobierno del mundo. O sea, a nivel mundial es algo muy importante y por supuesto a nivel local es una de las cosas que debería de enfocarse más el Estado. Sin embargo, bueno, hay otras prioridades, pero se está haciendo la lucha. Hay muchas asociaciones civiles como Va por la Tierra que trabaja para que se cambien las normas y también hace mucha divulgación para que la gente tome conciencia. Entonces ahí están las acciones que las sociedades civiles están haciendo. Claro, porque el tema ambiental es un tema que realmente necesita llegar, ¿no? Te necesita llegar para que tú puedas tomar conciencia. No puede haber un programa que solo veas en la tele y se quede ahí, ¿no? Realmente necesitan unos programas que te hagan reflexionar, porque el cambio lo tienes que hacer desde la parte interior, ¿no? Sí, o sea, al tener conciencia tú ya tomas acciones, que es lo que necesitamos ahora. Ya no es solo estar enterado, sino ya es actuar. Entonces, por decir, proponerse retos o metas, hay muchos retos que se dan en internet. Por ejemplo, creo que este año se está proponiendo que trates de no comprar ropa. Tiene una comprada compulsiva. Exacto, o sea, tratar de reducir o decir, bueno, si consumía 2 kilos de carne a la semana, tratar de consumir 1 kilo o medio kilo de carne a la semana, y poco a poco cambias tus hábitos, y al cambiar tus hábitos también cambias el hábito de tu entorno, a la gente que te rodea, en tu familia. O sea, ya te vuelves como un agente de cambio básicamente. Claro. Y ahorita referente al cambio climático, ¿qué relación tiene con los fenómenos, meteorológicos extremos? Sí, bueno, ya lo veníamos platicando. Como te comentaba, el clima es diferente en todas las regiones del mundo. También el cambio climático va a ser diferente en varias regiones del mundo. Hasta el momento, donde se está viendo esa anomalía importante es en los polos, donde estábamos hablando que los icebergs o los glaciares son la fuente principal del agua dulce en el planeta, porque todo lo demás es agua salada. Sí. Entonces, ¿nosotros de qué vivimos y qué consumimos? Agua dulce, ¿verdad? Entonces, imagínense que se están derritiendo esos icebergs. ¿A dónde se van? Al mar. Entonces, estamos agregando todo el agua que nos queda disponible hacia el mar. Entonces, esa es una de las problemáticas, ¿no? Ese es el principio. Luego viene, si empezamos a a aumentar las temperaturas en los polos, empieza a cambiar todos los patrones tanto de viento como de lluvia en todo el mundo. Entonces quizás el monzón de India se vuelva más extremo, más inundaciones, desastres en la infraestructura. Al haber desastres y más muertes, quizás hay más enfermedades y pues todo se vuelve algo global. Y no solo eso, ya luego empieza a ver como hablábamos de los cambios de lluvia, los patrones de lluvia. A lo mejor si hay más temperatura, ciertas plantas ya no van a crecer.
se habla que si llegamos a la anomalía de 2 grados, es decir, de la temperatura normal, que aproximadamente es 14 grados en promedio del planeta, si llegamos a los 16, y estamos hablando de 2 grados, pero una persona como que no comprende exacto la magnitud, pero cambiar el clima 2 grados es algo impresionante, o sea, necesitas demasiada energía para que haya ese cambio. Y la estamos logrando, o sea, no es algo que tenemos que estar orgullosos, pero se está logrando. Y al hacer eso, como te decía, va a sufrir el trigo, el maíz, entonces se puede extinguir el trigo. Si no hay trigo, había un meme que estaba rondando por ahí, que era el cambio climático, toma acción contra el cambio climático, porque si no ya no vas a tener cerveza, porque... Pues, sí, se hace con agua. Y el trigo. El trigo, y aquí en México la tortilla, ¿no? Con el maíz. El maíz, exacto. ¿No? Entonces ya va a haber como que se van a reducir ciertas semillas, va a haber escasez de alimento, luego, por ejemplo, las olas de calor se incrementan. ¿Quiénes son las personas vulnerables a las olas de calor? Los ancianos y los niños. O sea, es algo que va a repercutir no solo a nivel económico, sino ya al organismo vivo, ¿no? Y esos 2 grados, o sea, ¿ya los superamos? No. Estamos, por ejemplo, la tendencia es que a partir de los 2000 se alcanzó el grado. Entonces, en 2015 se establece que no hay que llegar al 1.5, o el 1.5 es el límite. Y estamos en los últimos 5 años, se estaba reportando 1.1, 1.3, 1. Exacto, entonces estamos ya casi llegando a esos valores. Y estaba leyendo unos artículos sobre una institución en Estados Unidos que hace proyección del cambio climático. Y ellos comentaban que a partir del 2020, las temperaturas iban a estar por arriba del 1.1, que es una de las temperaturas que más altas que se ha presentado, ¿no? A nivel global. Entonces, imagínense en los próximos años tener temperaturas como lo fue el año pasado, en el 2019. O sea, no sé si recuerdan, pero fue un año bastante caluroso. Se pinta que este año 2020 también sea así la tendencia. Y también se habla mucho de que nosotros como humanos no tenemos memoria para el clima, porque es lo que te estaba platicando, el efecto de la rana hervida. Pues como estamos creciendo en esta tendencia de temperaturas a la alza, nuestro cuerpo se está adaptando. Perdón que es mi ignorancia, pero coméntanos qué es el efecto de la rana hervida. Ok, sí, bueno, el efecto de la rana hervida básicamente es, ¿qué pasa si tú hierves agua y metes una rana? ¿Qué pasaría? Ay, no sé, pobrecito. No, o sea, la rana por instinto se sale del agua. Pero ¿qué pasa si la situación es diferente? Si tú pones una olla, metes una rana y el agua está templada. Ahora prende la olla, o sea, el fogón, y cuando empieza a subir la temperatura, la rana empieza a sentir que está pues caliente, pero como es gradual el calentamiento, se va adaptando a esa temperatura. Entonces la rana jamás se va a salir hasta que se hierve y se muere. Justo como nos está pasando. Exacto, entonces por eso es una analogía iba a decir muy bonita, no es bonita, muy pero asertiva. Exacto, muy acertada. Nos hablabas de la variabilidad climatológica. Ajá. Okay. El cambio climático sí ha afectado demasiado la variabilidad. La variabilidad siempre ha existido, nos comentabas. Claro, sí. Pero el cambio climático sí ha repercutido, o sea, se nota que hay más variabilidad, o como decía Marcos, es más extrema, es mínima. El comportamiento, sí, ¿no? ya entendí tu pregunta. Sí, la variabilidad siempre ha existido y tienen ciertas tendencias. O sea, si nosotros ploteáramos una gráfica de temperaturas de todos los años de la historia del planeta, estaríamos viendo, por ejemplo, un incremento de temperatura cuando explotó el volcán Krakatoa. Exacto, que se dio como no recuerdo muy bien en qué año, y se dio unas temperaturas muy altas, y inmediatamente, porque se cambia todas las partículas en la atmósfera, se nubla y se empieza a enfriar el planeta, y ya hay una pequeña era de enfriamiento. Entonces vas a ver como
disminuye la línea de temperatura. ¿Qué pasa cuando llegamos a la era preindustrial? Que la tendencia de la temperatura empieza a aumentar gradualmente. ¿Qué pasó en los años 80, casi de los 2000? La tendencia se volvió casi vertical al ascenso. Entonces, esa es la preocupación. La preocupación es la rapidez con la que está incrementándose las temperaturas. Esa fue la preocupación. O sea, no podemos hablar que es una variación, porque no es una variación normal o que se haya dado previamente. Es por eso que se ve que a partir de la época preindustrial está sucediendo que nosotros estamos calentando el planeta. Y sí, somos los humanos los que lo están haciendo. Sí, somos los responsables. Hay que alzar la mano. Yo soy el responsable. Hay que aceptar. Hay que Soy aceptar. compradora la compulsiva. culpa. Hay que aceptar la Acepta culpa. tu error, Yadira. Y por ejemplo, hablando un poco de variaciones en nuestro estado, ¿existe alguna afectación directa o indirecta de esta variación? Pues como te comentaba, no tengo conocimientos de que esté repercutiendo el cambio climático sobre el estado, pero sí nosotros estamos cambiando nuestro estado y su clima. Entonces, Por ejemplo, me comentas, nosotros estamos cambiando nuestro clima. En nuestra ciudad de Mérida, el incremento de automóviles podría ser una... exacto, Por no ejemplo. solo el incremento de automóviles, también de población, al haber más personas viviendo en el estado o en la ciudad de Mérida, la ciudad tiende a crecer. Y es lo que veníamos hablando. ¿Cuál es la estrategia? Construir más fraccionamientos. ¿Y cuáles son los fraccionamientos? Casitas muy pequeñas que no tiene dónde poner árboles. Entonces, ¿qué pasa? Tumbas todas las áreas verdes y el área que te producía un amortiguamiento en el calentamiento de las temperaturas, pues ya no va a haber. Entonces ese fraccionamiento se va a volver un punto de calor. Entonces vas a seguir emitiendo más calor. Entonces imagínate que en unos 10 años la ciudad de Mérida ha incrementado como 2 kilómetros a la redonda, o sea que todo sea fraccionamiento. Imagínate las temperaturas que vamos a tener en mayo. Entonces, sobre Entonces, todo ahorita que surge el conocer ya las sensaciones térmicas, ¿no? Porque hace unos años atrás no había tanta difusión llegamos a 60 de esa sensación térmica, pero realmente, ¿qué es lo que representa? qué padre que me preguntan eso porque hay un tema muy interesante. Yo al menos desconozco cómo... Y viene Siento que tengo calor. Viene un Sí. poco a la analogía de la rana hervida y les voy a decir por qué. La sensación térmica, como su nombre lo dice, es una sensación que sentimos con respecto a la temperatura. Es una sensación de confort. Entonces, esta se mide a través del valor de temperatura del entorno y también la humedad, el viento y otros parámetros como ya es el organismo. Normalmente las estaciones que emiten este dato son las estaciones automáticas que ya vienen programadas y son estaciones que usan, bueno, me metí a investigar, ¿no? Claro. En una estación, la Davis, que es una estación meteorológica. Ella te captura datos de temperatura, humedad, velocidad de viento, radiación, etcétera, ¿no? Entonces es bastante completa. Entonces, mediante una ecuación, se programa, mira, para una persona que mide 1,70, que pesa alrededor de 60 kilos, si tienes esta temperatura y esta humedad, vas a sentir esta temperatura. Wow. Pero estás hablando de una persona con ciertas características. Imagínate una persona como más corpulenta o una persona más delgada, más chaparra. O sea, ya empiezas a variar también el organismo. Entonces la sensación térmica es muy subjetiva y el dato pues empieza a variar poquito, ¿no? Pero sí depende mucho de varios parámetros como es la humedad y la temperatura. Estábamos diciendo que mientras más temperatura y más humedad, la sensación térmica es mayor. Es por eso que en la ciudad de Mérida y en el estado el bochorno está, o la sensación térmica de calor es muy alta. ¿Y por qué les decía que es la analogía perfecta para la rana hervida? Porque la ciudad o el estado está rodeada de cuencas de agua, como es el Mar Caribe y el Golfo de México. Al haber mayor calentamiento a nivel mundial o a nivel regional en estas cuencas, el agua, ¿qué pasa cuando la calientas? Hierve. Evapora. Entonces el evaporamiento genera vapor de agua, que es la humedad, y al haber mayor humedad y más temperatura, mayor sensación térmica y mayor bochorno, y somos la rana. Somos la Ya rana. no nos soportamos. En conclusión, somos la rana. Somos Sí. la rana. Y por ejemplo, hablando un poquito de estaciones meteorológicas, aquí en nuestra ciudad, ¿en dónde se encuentran? O en nuestro estado. Sí, bueno,
hay varias estaciones, hay estaciones privadas y hay estaciones de gobierno, hay estaciones de gobierno federal. Por ejemplo, yo sé que Protección Civil en el estado tiene estaciones distribuidas en varios puntos del municipio, de los municipios de Yucatán. Hay muchas estaciones privadas en la ciudad de Mérida y también la fuente oficial, el organismo oficial que es el Servicio Meteorológico Nacional, tiene estaciones distribuidas en el estado. Yo sé un poquito de las estaciones del Servicio Meteorológico, te puedo indicar que hay dos tipos de estaciones, que son las automáticas, que no necesitan de un operador humano. Esas emiten sus datos de manera satelital. Y o sea, les llega la automática información. Y es más rápida, cada 10 directa, minutos, ¿no? exacto. Pero Cada esa 10 información directa, ¿para qué les sirve? pues la gente que pueda accesar a ella, Ujú. pues empieza a monitorear cómo están variando todos los parámetros, ya sea viento, temperatura. Entonces, por decir, si estamos hablando de una época de calor, tú empiezas a ver tus parámetros de temperatura y viento. Si empieza a descender el viento y hay un cielo despejado, sabes que ese día la temperatura va a estar muy alta. Caso contrario, que si tuviéramos algo de nubosidad y el viento fuera un poquito fuerte, ya la sensación térmica y la temperatura no va a ser tan alta. Entonces ya empezamos a hablar de esas proyecciones a corto plazo. Que serían los pronósticos. Exacto, que serían los pronósticos. Y como te comentaba, todas estas redes de estaciones están conectadas a nivel global, porque las estaciones al final de cuentas es la base de datos que se necesita para hacer tanto proyecciones meteorológicas a corto plazo, que son los pronósticos del tiempo, como la base climatológica. Todo esto lo está capturando, se reúnen en unas supercomputadoras, que hay varias en el mundo. La que nosotros alimentamos es una que está en Washington, en Estados Unidos. Entonces esta información se emite hasta Estados Unidos y ellos nos las devuelven en forma de ecuaciones que pues se visualizan en software. Exacto. No es cierto. Nos las devuelven como que nosotros visualizamos y podemos determinar cuál sería el pronóstico, qué pasaría en un futuro, ¿no? Tanto cercano, de una semana a un poquito más, que son como 3-4 meses. Y por ejemplo, volviendo un poquito al tema, en nuestra ciudad o en nuestro estado, ¿cuántas estaciones hay? Sí, las federales son alrededor de 66, 60, pon tú, para hablar de números redondos, y están distribuidas en todo el estado. De las que se tiene de tiempo real, por así decirlo, que serían las automáticas que puedes verificar cada media hora, hay aproximadamente 30. Y hay otro tipo de estación que son se llaman convencionales. Esas sí necesitan de un operador humano que todos los días vaya a ir a registrar los datos. Esas también son las 66, como te decía, pero solo 30 o un poquito menos, 25 a 30, reportan todos los días. Entonces la mitad de los datos tenemos acceso de manera diaria, ¿no? Entonces eso nos ayuda o nos da un panorama, una visión de lo que está sucediendo con respecto al tiempo. Sarety, y una duda, ¿qué tan probable es que fallen estas estaciones? ¿O es más probable que falle una automática o una manual? Esa es una muy buena pregunta, porque básicamente estábamos platicando que las convencionales, lo que tiene de bonito es que tienes una persona que va a tomar el dato y puedes tener un dato todos los días, ¿no? O sea, sabes que va a haber ese dato. La automática no puedes, si tus instrumentos están bien y todo, vas a tener estos datos. Si falla el instrumento, pues vas a tener que ir a cambiarlo y va a haber una pérdida de datos. Entonces, bueno, lo padre de la automática es que la tienes casi inmediato, el dato, y otra cosa es que su precisión es mejor. Cuando estamos hablando de las convencionales o que tienen un operador humano, pues varía mucho de la comprensión de la persona, de la habilidad de la persona y de las ganas que tiene la persona para tomar el dato, porque le platicaba a él que sucede que hay muchos datos que son como dudosos
porque pudieran haber sido o inventados o visto mal, exacto. Entonces también hay que tener mucho cuidado al hacer análisis de datos porque pues no se puede, cuando se habla de las en cuestiones de convencionales. pronóstico de tiempo tienen que ser cálculos muy precisos, ¿no? Sí, Datos muy precisos. exactamente. O sea, no es un juego. Es por eso que, además de que es bastante complicado entender cómo funciona la atmósfera, porque es algo que va cambiando mucho, o sea, a niveles cortos de tiempo, sí sabemos cómo funciona y cuáles son los procesos físicos, pero también dependemos mucho del análisis de lo que está sucediendo, ¿no? A nivel local o a nivel regional, y por eso sirven los datos. Y si no tenemos muchos datos buenos, pues se reduce la calidad de la información y del análisis al mismo tiempo. Y por ejemplo, en cuestiones para el pronóstico, ahora sí, del 2020 para nuestro estado, ¿qué nos espera? Bueno, lo que estábamos hablando, el Servicio Meteorológico Nacional es el que se encarga de emitir perspectivas o panoramas de lo que va a suceder. Ellos hacen normalmente cada 3 meses una perspectiva de lo que es temperatura y lluvias, o sea, cómo va a venir los meses, ¿no? Si va a haber déficit de lluvia, si va a haber más lluvia de lo normal, o si va a haber más calor o menos calor, no sé, de esos aspectos. Bueno, hasta ahorita lo que estuve checando es que, bueno, en el estado de Yucatán estamos en una época seca. Nuestra época seca empieza aproximadamente diciembre y termina por ahí de mayo, a mediados de mayo. Entonces la tendencia es que pues, los próximos meses que vengan las lluvias va a ser menor a lo que normalmente pasa. Si de por sí llovía poco, pues va a llover menos. Entonces, ¿qué pasa si llueve menos? Pues quizás haya menos nubosidad, quizás haya más temperaturas más altas. Entonces el panorama es que va a ser una temporada un poquito más cálida de lo normal y más seca. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Yucatán, todo lo relacionamos con Yucatán, huracanes, es como que sinónimo. Sí. Entonces, ¿cómo estamos de huracanes? ¿Cómo vamos? Bueno, los huracanes es un tema muy bonito e importante porque a mí me gusta decir que los huracanes son como un sistema vivo, o sea, nacen y una vez que nacen, uno ya puede más o menos pensar qué va a hacer el sistema. No podemos predecir o no podemos hablar de un huracán hasta que lo hayamos visto. Entonces, sí se puede hacer pronósticos de acuerdo otra vez a la climatología, a la tendencia y a lo que está pasando en la atmósfera, pero hasta los huracanes se le da seguimiento hasta que se forman. Okay. Ellos se forman en el Atlántico y avanzan sobre todo el Atlántico, el Mar Caribe y podrían llegar a la península si fuera el caso, ¿no? Nosotros somos un estado muy vulnerable a pesar de que hace muchos años, desde el 2001 desde que fue Isidoro, ¿no? Exacto, que fue más violento, que fue más fuerte, que afectó de manera directa al estado, pero pues nadie recuerda porque fue un huracán. Pero yo le comento a la gente que no necesariamente un huracán genera pues problemas a la infraestructura o a la sociedad. No sé si recordarán, hace un año año tras año hay fenómenos y por ejemplo hace un año hubo una onda tropical que son los huracanes. Tienen como una evolución o son ciertas etapas. La primera etapa es la onda tropical, es como que el mini, ahí es la primera fase. Y es el que todos le tenemos menos importancia. Exacto. No escuchamos onda tropical, ay, qué rico lluvia. Exacto, ay, qué rico lluvia. Pero pues hay veces que hay ondas tropicales, si son activas o no activas, que pueden generar series de tormentas. Las tormentas es lo que nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque las tormentas generan descargas eléctricas y rachas de viento fuerte y a veces quizás granizo. Entonces, el granizo, pues la importancia de ella es que si es grande, pues puede afectar a que rompe el auto, rompe ventanas, ya empieza a afectar a la propiedad, ¿no? Y si estamos hablando de viento, los vientos pues que tiran, ya empiezan a afectar a la infraestructura. Les comentaba que hace 2 años pasa que... Yo recuerdo que en una plaza, ¿no? Uptown, vino un viento horrible y destruyó la parte de Uptown que era de vidrio. Entonces, no necesitamos de un huracán
para que haya este tipo de situaciones en la ciudad o en el estado. Entonces, por eso, regresando al tema del cambio climático, estamos hablando de que cuando cambian los patrones de lluvia y los patrones de temperatura, pues a veces los eventos como las tormentas, aquí no hay tornados, pero en otras partes del mundo sí, los tornados, las granizadas se vuelven cosas más extremas. Entonces, que ya van a afectar no solo, pues como te comentaba, a la infraestructura, sino ya a la vida. No sé, otra vez me interrumpo, Marco. Adelante. Y los huracanes no es una forma del medio ambiente o algo así para protegerse o Sí, regular de el hecho, clima. exacto, sí. El huracán, la función de un huracán o de un ciclón tropical, porque el ciclón tropical es el nombre común, el huracán es la última fase, o sea, así como la fase 5. Ya es resguardo, ¿no? Ya es Bueno, resguardo. Alerta roja. Sí, exacto. La función de un ciclón tropical es emitir pues, precipitaciones y sacar todo el calor de la atmósfera hacia niveles más altos, o sea, de la troposfera hacia niveles más altos de la atmósfera. Entonces, básicamente es un regulador del calor en el planeta. Entonces, los huracanes, cuando hay exceso de humedad y exceso de calor, porque se evapora el mar, el agua de mar, se forman, ¿no? Entonces ya esta perturbación, como les decía, tiene vida propia y se empieza a mover solito y empieza a hacer todo lo que tiene que hacer para liberar toda esa energía acumulada. Y por ejemplo, en cuestión de su trayectoria, el huracán va girando, pero ¿cuál es la tendencia a seguir una trayectoria? Sí, los huracanes, como les hablaba, se forman en ciertos puntos del planeta. Normalmente se forman un poquito más allá del Ecuador. En nuestro caso, en nuestra cuenca del Atlántico, se forman cerca de las costas de África y se dirigen hacia el oeste, es decir, hacia el Mar Caribe o hacia el Atlántico Norte, que viene siendo la parte este de Estados Unidos. O sea, si visualizáramos un mapa, ¿no? Entonces, se mueven hacia el oeste. Este movimiento depende de unas cosas que se llaman sistemas anticiclónicos, que básicamente son vientos, los vientos alisios, y le dan movimiento a los huracanes. Estos, además de estos vientos alisios, también dependen de otros vientos que se le llaman vientos cortantes, que ya estamos hablando de unos vientos que se dan a 15 kilómetros de la superficie. Entonces es un sistema tridimensional muy padre y es por eso que son tan difíciles de pronosticar, no solo de su trayectoria, sino también los efectos que podrían tener en ciertas regiones. Bueno, ya veníamos hablando un poquito de las estaciones. Ahorita pues tenemos en pantalla que en el estado de Yucatán tenemos dividido el estado en varias regiones para hacer un pronóstico un poquito más acertado por región, porque toda región, pues dependiendo de los fenómenos que afecten a la península van a ser los efectos que reciban, ¿no? Por ejemplo, te venía platicando que si fuera a llegar un ciclón tropical o una onda tropical, todos estos sistemas que vienen del este, por decir, entran por el Mar Caribe, por el estado de Quintana Roo, por los sitios más vulnerables en la parte oriente, ¿no? Caso contrario, sería si viene un frente frío o los famosos nortes, que son los vientos que llegan con estos sistemas, empiezan a afectar primero a las regiones costeras y luego afecta a la parte occidental del estado, que es donde está la ciudad de Mérida. Entonces así empezamos a determinar los efectos y qué sitios van a ser más vulnerables. Una pregunta, por ejemplo, ¿los frentes fríos también son un efecto del cambio climático? Porque, por ejemplo, vemos que ya pasó la temporada de invierno y nosotros seguimos resintiendo los frentes fríos, ¿no? Bueno, fresco. Los frentes fríos son un fenómeno que se da año con año, o sea, pueden ser afectados sus efectos y la forma como llegan a las regiones, diferentes regiones, por el cambio climático, ¿no? Pero es algo que sucede año tras año porque es básicamente otra vez como los huracanes, un efecto, una consecuencia de lo que está sucediendo en la atmósfera. Entonces, básicamente el frente frío es una lucha entre dos masas de aire que cuando pasa que llega la época invernal, o diciembre, enero, febrero, las temperaturas empiezan a ser un poquito más frías en la parte norte del continente americano y empiezan a descender hacia el sur, porque es un transporte de energía. El Ecuador
quiere emitir calor hacia los polos y el polo emite frío hacia el ecuador, ¿no? Es un balance de energía. Entonces, los frentes fríos son un resultado de eso. Entonces, los efectos, ¿cuáles son? Pues empieza a haber gradiente de temperaturas, gradiente de presiones. El haber gradiente de presiones incrementa la velocidad de los vientos y los vientos afectan a las regiones costeras y eso ya afecta pues a diferentes, a la sociedad, a la infraestructura, por ejemplo, los pescadores. Los pescadores quizás ya no van a poder salir a pescar en estas épocas, entonces tienen que estar muy atentos a los avisos, porque si viene un viento de norte que tiene 70 kilómetros por hora, les destruye la embarcación. O sea, son cosas que nosotros tenemos que saber y a ellos les importa esta información. Es por eso es que es muy importante determinar cada efecto en cada región. Yo creo que lo más importante y lo que se nos está olvidando es que para cuando llegue el frente frío, sacamos el abrigo, ¿no? Todos nosotros los yucatecos sacamos nuestro abrigo, claro. Aunque se rían de nosotros, ¿no? Sí, y eso es por la sensación térmica. Sí. No es lo mismo tener una temperatura de 20 grados con vientos de 70 kilómetros por hora a tener una temperatura de 20 cuando no hay viento. Sí. Y por ejemplo, me platicabas, ¿qué pasa en la región 1 de la península? Bueno, te comentaba que estos mapitas son las estaciones distribuidas en cada región. Por ejemplo, son parte de las 60 y tantas estaciones que están. Entonces, de todos estos municipios, todos los días solo vemos una estación, a pesar de que en todas las estaciones se están registrando datos. Los otros datos los obtenemos después de 3 meses. Entonces, por eso a veces los pronósticos o lo que estamos pronosticando tenemos que verificarlo con la única estación. Por decir, si nosotros pronosticamos lluvia para la región 1, pues tenemos que ir a cierta estación para ver si nuestro pronóstico estuvo acertado y así mejorar lo que estamos haciendo. Una duda con respecto al mapita. ¿Hay estaciones acuáticas o...? Sí, de hecho esa es una estación que está en un cayo, es un cayo que está un poquito afuera, es una pequeña islita, entonces ahí hay estaciones donde se registran los vientos, porque ahí es donde llegan los primeros efectos y pues también las precipitaciones. Ok, algo similar pasa con la región 2, ¿no? Sí, en todas las regiones. La región 2 para nosotros es la más importante porque es donde está la ciudad de Mérida, donde está la mayor población y la mayor infraestructura. Entonces nosotros tenemos que ser más certeros en esta zona y es por eso que pueden ver que en la ciudad de Mérida hay muchas más estaciones y de hecho es donde tenemos el mayor número de estaciones que podemos revisar todos los días. En la estación 3 es nuestro hoyo negro, la parte centro del estado. Sí hay estaciones, son muy poquitas. 4. Exacto, son muy poquitas y si se dan cuenta no podemos ver ninguna a tiempo real, por así decirlo. Entonces es como es el hueco negro del estado. Sí. Ahí es como que en 3 meses sabremos qué pasó. La región 4 es la región costera. Normalmente vemos las estaciones de Motul y afortunadamente estas son las convencionales, pero afortunadamente tenemos automáticas en la zona costera y eso también nos da una visión de lo que está pasando en la costa. Okay. La región 5 es la parte noreste donde estaba Tizimín, es otro municipio bastante importante y tenemos varias estaciones distribuidas ahí. La siguiente estación es la 6 que está en el oriente del estado, ahí nuestro punto de referencia principal es Valladolid, se me olvidó ponerlo, y la última estación es el cono sur o el famoso cono sur donde las temperaturas más bajas se dan, entonces ahí es el congelador del estado de Yucatán. Igual muchas estaciones, ¿no? Sí, hay muchas estaciones y si se dan cuenta la parte como occidental del estado de Yucatán es la que está mejor cubierta con respecto a la información. Okay. Y por ejemplo, me has comentado que en el sur del estado se dan las temperaturas más bajas. ¿Y qué medidas se toman en este caso cuando se dan los pronósticos, ¿no?, a la población? Claro, esto es, como te decía, era muy importante saber no solo los efectos que tiene cada fenómeno meteorológico en el estado, sino también saber cómo está afectando a la ciudadanía. Y en este caso nosotros, bueno, los meteorólogos se les recomienda a la población que sigan las recomendaciones o indicaciones que emite Protección Civil, que es la encargada al final de cuentas de velar por la ciudadanía en este aspecto, ¿no? Las indicaciones normalmente que se dan
por ejemplo, frentes fríos o temperaturas bajas, es que, pues, que se abriguen, cubrir nariz y boca, alimentarse bien, o sea, todo ese tipo de indicaciones. Sobre todo lo principal, informarse, ¿no? Sí, nosotros siempre recomendamos que se informen de diferentes fuentes, pueden ser los medios de comunicación. Hay muchas personas que trabajan la meteorología ya en el estado de Yucatán de manera particular. No se les conoce como fuentes oficiales, pero son muy buenos. Esto es un comercial ahí para Meteorología Yucatán, si pueden síganlo. Y como les comentaba, la fuente oficial es el Servicio Meteorológico Nacional. Y si tienen una página web, tienen un sitio, pueden seguirlos en Twitter. Ahí normalmente se emiten todos los pronósticos, efectos en regiones que está pasando, y no solo del estado de Yucatán, sino también en toda la península, entonces, y en todo el país básicamente, pero aquí en el Yucatán se trabaja la península de Yucatán, el estado de Campeche, Quintana Roo, y pues pueden ahí acercarse a su fuente más confiable, ¿no? La que más les agrade. También me pueden seguir en Zaretti Cardoz, a veces emito pronósticos cuando hay fenómenos meteorológicos, entonces en Facebook normalmente estoy publicando cosas con respecto al tiempo, entonces ahí cuando ustedes gusten pueden ver o preguntarme personalmente cómo va a estar el tiempo. No digan cómo va a estar el clima porque eso está muy mal, digan cómo va a estar el pronóstico del tiempo, y con mucho gusto ahí se los estaremos informando. Perfecto. Pues a mí solo me queda agradecer. Claro, pues te queremos agradecer por la entrevista, ¿no? No, ustedes muchas gracias por el espacio. A mí me encanta hablar sobre estos temas. Cuando gusten podemos hacer otras pláticas sobre cosas más a fondo, quizás más enfocadas, pues esto fue un poquito más generalizado, y pues yo contentísima con su invitación. Entonces, en conclusión, podemos decir que cambiemos nosotros mismos nuestra perspectiva de cómo ver el tiempo, cómo ver el mundo para mejorar. Exacto. Disminuir el cambio hacer climático. Acciones, ¿no? Exacto. Lo principal es, yo creo, que entender qué es esto, qué es el tiempo, qué es la climatología y cómo afecta todo esto al cambio climático, ¿no? O sea, que es algo que está pasando, y pues al saberlo ya tomar las acciones pertinentes como sociedad, principalmente, no solo como individuos. Gracias. Pues muchas gracias, Zaretti. Gracias a ustedes. Gracias por la información. Sí, la verdad.